Continuamos con ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con dos especialistas de muy alto nivel. A propósito de lo que podemos configurar poco a poco, vamos a tener ahora al ministro de Justicia y al Premier en el enfoque de los sábados. De lo que se trata es un poco de ir viendo exactamente la factibilidad de aquello que se necesita hacer y con lo que se puede hacer en un periodo tan curioso, porque en realidad, al final de cuentas, estamos ante un gobierno que no ha sido elegido como tal. Es decir, su programa, si es que lo tiene, es un programa que todavía está en incógnita. Y vamos a verlo en dos terrenos, en el terreno del futuro económico y en el futuro educativo del país. Cuáles son los retos, las tareas pendientes y si en rigor podríamos aspirar a tener una variación de aquello que fue, digamos, el programa original de Pedro Pablo Kuczynski. Está con nosotros Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, y Diego Maciel, economista, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Empezaremos con Diego porque todos andamos surgidos económicamente. ¿Cómo ves tú el panorama realmente? Es una situación curiosa la que se vive, como digo, porque en realidad estamos por inaugurar, pero a medias, un nuevo estatus, digamos, y una nueva política económica, ¿o no? Sí, yo creo que hay un optimismo cauteloso de parte de la ciudadanía y del sector empresarial. Creo que hay expectativas. Creo que la gente y los empresarios entienden que este es un periodo que probablemente sea mejor que lo que vivimos el año pasado en términos de crispación política, en términos de posibilidad de pasar alguna reforma importante. Claro, ese es un supuesto, digamos. Sí, ese es un supuesto. Esa cordialidad que se supone que puede durar también un breve tiempo, porque hay que tener en cuenta que entramos a un periodo electoral en donde todo el mundo va a procurar acusar sus diferencias. O sea, ahí hay una ventaja parcial del presidente Vizcarra, porque en realidad entra sin un partido detrás, ¿no? Entonces su participación en las elecciones regionales va a ser más bien de retirada. Ahí hay un espacio que de repente, desde el punto de vista político, le va a facilitar un poco más la administración. Y eso es un punto importante porque el señor Vizcarra, en otros países es muy común que un gobernador de alguna región, de alguna provincia, pase luego a las ligas nacionales y sea presidente. Aquí en realidad es la primera vez que lo tenemos en muchísimo tiempo. Un gobernador regional que entiende problemática regional, que entiende las limitaciones institucionales de los gobiernos subnacionales, pasa a ser el presidente de la República, ¿ya? Y eso es algo que no hemos tenido antes, ¿ya? Y que puede ser súper bueno pensando en cómo viene la reactivación económica, cómo viene la reconstrucción del norte, cómo vienen las inversiones públicas y privadas fuera de Lima. Aquí hay un espacio que no teníamos antes y que podría ser súper bueno. Uno de los riesgos grandes que yo sí veo es, y que espero que mejore, la relación que ha tenido con el Congreso, y pensando desde el punto de vista económico específicamente, el manejo del déficit fiscal y del gasto público. Tenemos muchísimos proyectos que venían desde la administración pasada y que están avanzando ahora, que son sumamente irresponsables en términos de gasto público y en términos de recaudación pública. Si no empezamos a ponerle un pare a esto, vamos a tener un problema grande en los siguientes 2 o 3 años. Entiendo que el nuevo ministro de Economía, el señor Tuesta, ya le ha puesto un poco el ojo a esto, ya le ha puesto un poco el ojo a la parte de cuánto, lo que él define consultorías superfluas, lo que él define como gastos innecesarios, que son más de 2.000 millones de soles, según ha estimado él. Hay que ver también cómo, no solamente la parte del gasto, sino cómo mejoramos la parte del ingreso. ¿No? Que recordemos, buena parte de lo del déficit grande que tuvimos, relativamente grande que tuvimos el año pasado, fue no solamente porque gastamos un poco más, sino porque la plata que ingresó se fue para abajo. Se fue para abajo, efectivamente. Nada garantiza que eso pueda discontinuar. Yo creo que estamos en un periodo en el que hay mejoras, se esperan mejoras en la mayoría de sectores. Tenemos un sector construcción que debería mejorar este año. Pero siempre sobre la costa de inversión del Estado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la reconstrucción, que es uno de los programas más ambiciosos. Sí, mucho depende de lo que se pueda lograr en reconstrucción del norte. Es casi 1 punto del PBI lo que está ahí para este año, es muchísima plata. Y está pendiente, y esto es sumamente importante, el reglamento sustituyó al DEU 003, este de las constructoras, ¿no? Sí. Este reglamento debería estar saliendo ya en estos días, y hay mucha expectativa de parte no solamente de las constructoras, sino también del sector financiero
sobre cómo va a salir este reglamento, porque al final, dependiendo de eso, tú vas a tener tu carta fianza o vas a tener tu préstamo y vas a poder seguir operando. Esto es algo que se debería definir ya la semana que viene. Entonces hay mucha expectativa ahí, todavía un poco de incertidumbre, pero creo que se va por el lado, estamos, como te decía, cautelosamente optimistas. Bueno, yo justamente quería plantear esto, que a mucha gente que tiene expectativa sobre el presidente Vizcarra tras su paso por Moquegua, ¿no? El laboratorio de Moquegua es como, pero claro, Moquegua es muy pequeño, ¿no? De hecho, en un artículo de León Trattamere que decía el Perú no es Moquegua. Entonces, ¿cuánto se puede hacer en educación, por ejemplo, pensando en presupuesto? ¿No es cierto, profesor? Bueno, creo que la situación del país es una situación en perspectiva un poco preocupante, ¿no? Por un lado tenemos casi un 3,5% de déficit fiscal que en los próximos años va a haber que reducirlo. Pero por otro lado hay unas demandas, por ejemplo, del magisterio. Hubo un acta que se firmó el año pasado a mitad de huelga, en la cual el gobierno y el sindicato acordaban elevar los sueldos de los maestros al nivel de una UIT en el 2021. Eso significa más el sueldo actual, ¿no? Lo cual es imposible. Imposible, ¿no? Entonces, eso puede ser problema de conflicto con los maestros, ¿no? Pero creo que una de las tareas del actual ministro es buscar una fórmula que permita por lo menos plantearle una estrategia de aumentos progresivos a los maestros, pero a condición de que no sean aumentos generales, ¿no? El principio de la meritocracia tiene que estar presente, no debería ser como fue el año pasado, que hubo un aumento de 25% simplemente por temor a que la huelga cobre fuerza, ¿no? Sí, bueno, pero eso hace pues que efectivamente en tantas áreas y sectores de la economía también ocurra lo mismo. Lo que sin duda preocupa es el hecho de que este es un gobierno que surge sin una programación previa, es decir, no hay una preparación ni siquiera psicológica que diga, bueno, nos proponemos tal o cual cosa. Y está todo en base a una cierta conciliación con el Congreso, siendo que el Congreso a su vez, donde hay diversas fuerzas, quiere hegemonizar muchas cosas. Y de hecho, así lo señalan ya varios analistas, en realidad pasamos de un gobierno central a un gobierno completamente congresal, diciendo. En ese contexto, ¿cuánto es lo que se puede hacer realistamente, por ejemplo, en el caso de educación? Yo creo que lo que el ministro tendría que hacer es, en principio, tratar de continuar lo que ya existe, porque estamos a mitad de gobierno. ¿Cuánto ha hecho Wexler en concreto al respecto? No pudo hacer mucho. Lo que hizo fue un poco también una continuidad de la política, pero con ciertas características. Uno fue que cambió mucho del personal del Ministerio de Educación, y ahora este ministro tendrá que ver si continúa con esos directores, viceministros o qué hace, ¿no? Es todo un tema eso, porque no es fácil reemplazar personal. Pero por otro lado tiene desafíos muy inmediatos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema curricular, que debería estar aprobado en el mes de julio, porque si no, el próximo año no tenemos libros al inicio del año escolar. Tenemos el problema de la demanda del Tribunal de la Corte Suprema, que tiene que pronunciarse sobre el tema del género, ¿no? Tenemos todo el tema de la infraestructura, que es el dolor de cabeza y al inicio del año, ¿no? Pero eso no debería ser pues un problema en el cual los ministros se acuerden justamente 2 meses faltando para que se inicie el año escolar. No debería ser una preocupación constante. Y ahí, por ejemplo, yo recordaba algo que es bien importante. Recuerdo que hicimos contigo un estudio sobre la educación básica, y en una parte del estudio tú mencionabas algo que es bien importante. El 80% en los años 90, el 80% de los colegios de un distrito como San Martín de Porres había sido obra de la comunidad. Hemos pasado ahora a un modelo totalmente paternalista,
en el cual si es que el Estado no pone dinero, ¿Qué es irreal? es totalmente irreal, sobre todo en un país en donde nuestra carga tributaria es 14% y queremos gratuidad plena, cuando en los países en donde sí realmente hay gratuidad plena, la carga tributaria está en 35-40%. Y en ese panorama, con todas esas demandas, ¿cuánto espacio hay para pensar ahorita que empiezan a hacer el presupuesto del otro año para darle ese mayor peso a la educación en el presupuesto? Algunos dicen, bueno, y Vizcarra le dio tanto al presupuesto en educación en Moquegua. ¿Se puede hacer algo o no hay tampoco para hacer? La verdad es que la educación, claro, hay diferentes maneras de evaluar esto, ¿no? La manera más típica es decir, mira, la educación tiene solamente pues 3.8 del presupuesto, ¿en cuánto se ubica? ¿3.8? 3.8 del presupuesto, en otros países debería ser 5 o 6, ¿no? Ya, eso es una manera de verlo, correcto. La otra manera de verlo es pero ¿cuánto es ese 3.8% del PBI, pero con respecto al presupuesto público? ¿No? Porque yo de repente puedo tener un PBI grande, pero si tengo un presupuesto chiquito, no tengo mucho margen de maniobra, ¿no? Y educación ahorita es 20% más o menos. Sí, 20% más o menos del presupuesto público. Y eso sí está en línea más o menos con los indicadores internacionales. Entonces, como proporción de lo que tenemos, sí estamos invirtiendo en educación fuerte. El problema es que no tenemos mucho más. Entonces, el principal reto está en cómo hacemos para generar más ingresos a partir de mayor recaudación, ¿ya? Y ahí está uno de los principales desafíos del ministro Tuesta. Yo sé que las consultorías estaban. Vamos a hacer una pausa, por favor. Vamos a hacer una pausa y recibir una llamada telefónica del ex canciller Alan Wagner Tizón, que quiere hacer un alcance con respecto a un artículo publicado en uno de los medios de comunicación. Embajador Alan Wagner, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Cuéntenos un poco. Muchas gracias por eso. Tenemos un problema de sonido. No lo estamos escuchando bien, Alan. ¿No? ¿Aló? Sí, se le escucha muy bajo. A ver, voy a cambiar de lugar. Decía que esta mañana hizo en la revista Somos, en la página 14, un artículo de Juan Carlos Tafuro, según el cual hasta el lunes 26, y cito, el flamante premier del nuevo gobierno de Martín Vizcarra era el ex canciller Alan Wagner. Luego de haber conversado con el primer ministro, ¿no? Según Juan Carlos Tafuro, hubieron algunas discrepancias mías con el presidente Vizcarra que llevaron a que yo dejara de aceptar ese cargo y por consiguiente él recurriera a César Villanueva. Yo quisiera aclarar de que esto no es verídico, y yo lamento que Juan Carlos Tafur, que es un periodista tan distinguido, haya tenido esta información equivocada. Yo he visto al presidente Vizcarra por primera vez, luego de su retorno al Perú y de su juramentación, el día en que juramentó su nuevo gabinete, ¿no?, en Palacio de Gobierno, y ahí tuve la oportunidad de saludarlo, lo mismo que a César Villanueva. De manera pues que esto es totalmente equivocado, ¿no? Yo nunca he contactado, nunca tuve ninguna conversación con el señor Villanueva, con el señor Vizcarra, y lamento que se haya producido este equívoco y esa desinformación por parte de el distinguido periodista Juan Carlos Tafur. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estos alcances. Buenos días. Continuamos con el tema de economía. Entonces,
Veamos un poco el margen de juego que tiene como posible el gobierno. Por lo pronto se habla de un incremento del Producto Bruto Interno que no sabemos cuánto va a ser, ¿no es cierto? Nadie Por sabe. un lado. Por otra parte, efectivamente, usted señalaba que hay un interés y probablemente un margen de acción de los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales, su margen de acción también está dependiendo de cuánto hay y cómo es, ¿no es cierto? Y van a ser un factor de presión sobre todo. Por eso insisto yo en el proceso electoral, es decir, la campaña va a decir, yo voy a exigirle al gobierno central que me suba a tantos, etcétera. O sea, ahí hay un factor de agitación y de realismo que vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Y finalmente, esto que se suele llamar la inversión reactiva o la inversión propiciadora de empleo, etcétera, que también es otro de los factores que va a incidir mucho en la realidad. Es decir, veamos cuáles son las dificultades principales que se encuentran. Ahí uno tiene, respecto del primer punto, uno tiene ya un proceso regional de elecciones regionales en el que ya se están perfilando algunos candidatos pues que juegan con esta desinformación, con este populismo, con vamos a confrontar con Lima, vamos a parar la mina, vamos a Junín también es Moquegua, etcétera. Y esto proceso, por ejemplo, en Apurímac, que eso ya se está viendo. Los candidatos que están saliendo a la palestra, todavía no hay candidatos definidos, pero los que están perfilándose son candidatos pues que tienen una confrontación con el proyecto de las Bambas y con la ciudad de Lima, y ya tienes un escenario regional diferente, complicado. O sea, recordemos que el alcalde distrital en la zona de influencia ahí en Las Bambas está detenido en prisión preventiva y el provincial está fugado desde el año pasado. ¿Ya? Entonces, en ese contexto estamos teniendo un proceso electoral para reemplazarlos. Sí, pues. Y vienes de un momento difícil y vienes entras en un sistema en el que los incentivos están para ser anti más que pro. Entonces ahí hay un riesgo grande que va a tener que manejar el gobierno y la ciudadanía con cuidado. Y eso es más importante todavía, porque no es tanto la importancia de la inversión pública comparado con la inversión privada. ¿Ya? La inversión privada es 4 o 5 veces más grande que la inversión pública. ¿Ya? Entonces sí es verdad que la inversión pública te debe ayudar a reactivar la economía, que te debe dar un empujón cuando estás en un crecimiento bajo, pero más importante que eso es que las expectativas de crecimiento y de consumo y de inversión privada sean positivas, porque eso te ayuda a jalar el carro por donde de verdad importa, que es por los proyectos mineros grandes, y también por la inversión en la bodega chica. ¿Ya? O sea, toda la inversión privada, desde la muy grande hasta la muy chica, eso es lo que te jala de verdad la economía. Yo creo que eso ha estado un poco pausado en este periodo. Y podría acelerarse. Claro, o sea, si tú tenías un plan para invertir 50 millones de soles en un nuevo almacén, pero no sabías qué presidente iba a haber el próximo mes, de repente le decías, oye, espérate un ratito, la encarpetamos hasta que el panorama esté más claro. Ya con esto definiéndose, de repente todavía no salieron los números, pero para este mes, el próximo mes, podríamos esperar que lo que teníamos encarpetado, diciembre, enero, febrero, ahora sí lo ponemos sobre la palestra y empezamos a construir. Y va a depender también, como dices, de la relación con el Congreso. Sí, va a depender. Necesariamente. Yo no soy analista político, pero presumo que por lo menos una luna de miel de algunos meses va a haber. Fugaz. No soy analista político, pero es intuitivamente lo que me parecería lógico. Es lo que todo el mundo está planteando de alguna manera. Ha habido una cuota de responsabilidad, ¿no?, en el Congreso, el Congreso ya dejó sus bombitas. El Congreso ha dejado sus bombitas con esto de los CAS y las pensiones militares y policiales que van a costar muchísima plata. O sea, hay muchos proyectos que están costando mucha plata. ¿Ya? Y de verdad no hay plata. O sea, no hay plata para pagar eso. ¿De dónde la sacamos? ¿Ya? Del presupuesto de educación. No se puede. Entonces, yo creo que, claro, hay una expectativa de mejor relación con el Congreso en lo que viene este año comparado con el anterior. ¿Cuánto tiempo va a durar y qué tan buena va a ser? Eso lo vamos a ver. ¿Qué porcentaje de crecimiento podemos esperar?
A mí, dudo, yo soy bien reacio a hacer futurología, pero estamos ahorita pensando en el Instituto Peruano de Economía en algo cercano al 3.5, entre 3.5 y 3.7, dependiendo de muchas cosas, entre ellas cómo vaya la reconstrucción del norte, cómo vayan también algunos proyectos de inversión minera. Pero ese 5% mencionado para el 2021 parece un poco irreal, ¿no? Yo creo, creo que el ministro se refería como al potencial de crecimiento, ¿no? No creo que se refiere a crecer. Ahora, no hay en realidad motivo estructural por el cual no aspirar a un 5%. Sí podemos, aspirar a un 5% es lo correcto y podríamos aspirar si quieres un poquito más. Tenemos los precios de los minerales en una situación en la cual no estuvieron hace algunos años. Estos últimos meses se han ralentizado un poquito, pero ya estamos por encima del 3. Y si logramos una composición política que por lo menos te deje pasar unas 2 o 3 reformas grandes, ya no vamos a reformar el país, pero por lo menos algún tipo de reforma del servicio civil y algún tipo de reforma del mercado laboral, yo creo que con eso por lo menos nos ponemos en buen camino para aspirar a crecer pues entre 4 y 5 en los siguientes años. El profesor Díaz decía algo, me parece muy interesante en el corte, porque hablamos de más plata para la educación, y él decía que lo que hay que hacer, ojalá tuviéramos más plata, pero lo que hay que hacer es racionalizar. ¿Cómo? ¿En dónde, por ejemplo? Bueno, hacíamos referencia a que la matrícula, por ejemplo, en los últimos 18 años, ha disminuido la matrícula pública en 800.000 estudiantes. Sin embargo, los profesores aumentaron en 100.000. Tenemos una relación alumnos por profesor de 14 en primaria y 11 en secundaria, cuando en Europa, donde se tienen metodologías mucho más activas, una educación mucho más personalizada, la relación alumnos por profesores de 20 en primaria, 23 en secundaria. Es decir, mucho de las posibilidades de mejora de las remuneraciones de los profesores van a estar en función de cómo racionalizamos el cuerpo docente. Si no, es imposible mejoras sustantivas. Bueno, el tiempo nos ha ganado, pero muchísimas gracias por este auxilio vaticinador en alguna medida. Pero sobre todo, efectivamente, está dependiendo mucho del clima, cuánto tiempo va a durar este clima de relativa armonía, ¿no es cierto? Sí. Y de emprendimiento común. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos culminando la ampliación de noticias, hacemos una pausa y vamos luego a Enfoque de los Sábados. Vamos a poner aquí al primer ministro y al ministro de Justicia.